Buenos días, son las 11 con un minuto. Estamos listos para empezar, queridos amigos y amigas de Credicor Capital. Soy Ignacio Ruiz Tagle, director de gestión de patrimonios de la compañía, y les quiero dar la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestros webinars. Estas conversaciones digitales donde hemos querido llegar hasta sus casas con la mejor información, los análisis y los hechos más relevantes de los mercados, la perspectiva económica y los elementos que finalmente nos permiten definir mejor las estrategias de inversión. En esta oportunidad queremos hacer una actualización de los mercados. Vimos que ayer se publicó la cifra de crecimiento del primer trimestre de este año, que sorprendió al alza con un crecimiento de 0,1%, en circunstancias que se esperaba una contracción del menos 0,4%. Claro, esto evita lo que se estaba especulando de una recesión técnica por acumular dos periodos de crecimiento, digamos, de crecimiento negativo. Así que seguramente vamos a tener que esperar para que podamos ver eso. También a rato escuchamos de hipótesis de vacunas, con lo cual los mercados se mueven. Ayer tuvimos un mercado bueno, que todas las bolsas del mundo estuvieron subiendo 4% o más. Bueno, la idea un poco es comentar nuestra visión para adelante y afinar un poco el portafolio que estamos recomendando a los clientes, tanto en el mercado local, donde donde estaremos repasando temas de actividad económica, del mercado laboral, percepción económica, inflación, y también lo mismo sobre el mercado internacional. La exposición en esta oportunidad la estará realizando el equipo de Advisory de gestión de patrimonio, que lo lidera Benjamín Galarrando, director de estrategia y advisory, ¿no es cierto?, de Credicor Capital. Benjamín es ingeniero civil de la Universidad Católica y MBA de UCLA. Se integró a Credicorp en 2018 y previamente fue gerente de inversiones de MSC, y anterior a eso fue trader de renta fija y monedas en Deutsche Bank. Y específicamente para la parte internacional estará también con nosotros Carla Barrientos. Carla es ingeniero comercial, mención en economía y magíster en finanzas de la Universidad de Chile. Se integró a Credicor Capital también en 2018 como Client Portfolio Manager. Previamente estuvo a cargo de formar la gerencia de inversiones de MFO Advisors y antes de eso se desempeñó como Portfolio Manager de renta variable internacional en BTG Pactual Wealth Management. Bueno, sin más introducción, los dejo con Benjamín y la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. ¿Me escuchas bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, gracias a todos por estar hoy día en este webinar con nosotros. Como comentaba Ignacio, la idea es hoy día poder conversar un poco de qué es lo que está pasando en los mercados nacionales e internacionales. Yo voy a partir con la parte local, en donde vamos a analizar un poco cifra económica y cómo nos estamos posicionando en el mercado para luego darle la palabra a Carla, quien nos va a ayudar con el mercado internacional. ¿Ya? Para empezar, me gustaría ver la primera lámina. Carla me va a estar ayudando aquí a pasar las láminas desde su computadora, así que ahí probablemente vamos a estar mencionando, por favor, adelantar la lámina o volver a una lámina atrás, etc. Pero claro, en línea con lo que está pasando en el mercado local, yo diría que, claro, que el principal driver hoy día que está moviendo los mercados es el coronavirus. Vemos que hemos tenido que la curva de infectados, para los que están viendo la presentación desde sus computadores, ha cruzado dos veces la curva de recuperados, ¿ya? La primera vez la vimos como un efecto positivo y ya hace un par de semanas estamos más preocupados con la evolución que han tenido la curva de contagio y es por eso que hoy día el gobierno ha tomado medidas más drásticas. Hoy día ya está saliendo el reporte ahora, digamos, de infectados en torno a 2.500 nuevos casos. Vemos que ya hayamos acumulado en torno sobre 45.000 infectados, tenemos a la cifra de ayer 480 fallecidos y 2.000 y 20.000 recuperados. ¿Ya? Estamos viendo en torno a 30 muertes diarias, no he logrado ver la cifra de muertos al día de hoy, pero claro, es un escenario donde el nuevo normal son cifras cada vez más altas y vemos que el nivel de ocupación en las camas
UCI en la región metropolitana ya superaron el 90% y a nivel nacional estamos en torno al 80%. ¿Ya? Este cambio de tendencia en la curva de contagio, la verdad que nos alarmó un poco y hoy día tenemos a 38 comunas de la región metropolitana con cuarentena total. Eso significa que hay en torno a 7 millones de personas hoy día, en cuarentena. ¿Ya? Versus la región, al parecer el gobierno ha tenido un buen manejo versus las cifras que podemos ver de los otros países a nivel regional. Hay otros referentes, como el caso de China o algunos países asiáticos que lo han hecho de manera excelente en términos de contención, pero por lo menos las medidas que se han implementado en Chile nos están ayudando a que esto esté más controlado que en otros países. ¿Ya? ¿Por qué menciono coronavirus? Porque la verdad que hemos tenido un impacto muy fuerte en términos humanos, en términos de salud, pero también esto nos ha llevado a ver un impacto económico súper relevante. En la siguiente lámina podemos ver un poco el impacto que ha tenido en el IMASEC. En el IMASEC, todas estas medidas de contención, digamos, como mencionaba Ignacio, bueno, la cifra que vimos ayer de crecimiento para el trimestre en un 0,1 positivo nos ayuda a evitar la recesión técnica. Recordemos que el cuarto trimestre del año pasado tuvimos decrecimiento y cuando tenemos más de 2 trimestres seguidos con decrecimiento, eso se traduce en recesión. La verdad que, claro, la cifra fue levemente positiva y esto nos ayudó a que hoy día amaneciéramos, digamos, con un país en recesión técnicamente, pero las cifras económicas vienen malas y probablemente van a venir más malas durante los próximos meses. ¿Ya? En el mes de marzo tuvimos un decrecimiento de un 3,5% año a año de la economía, destacando un menos 4% en el sector no minero. Los más afectados fueron servicios y comercio, y vemos que el dato de marzo no considera el mes completo en términos de cuarentena, sino solo un par de semanas. Vemos que las proyecciones de crecimiento son cada día más difíciles de determinar en estos escenarios bastante inciertos. Tenemos que el Ministerio de Hacienda ha hecho proyecciones de crecimiento para Chile de un menos 2%, mientras que el IMF está determinando en un menos 4,5% y probablemente con correcciones a la baja, según anunció ayer su directora. Vemos que en la lámina siguiente, viendo por sectores un poco cuáles son los sectores más damnificados con esto, son principalmente en la lámina 5 los sectores de comercio y retail. Vemos que la actividad comercial cayó en un 9% en marzo y un 14,9% las ventas retail. ¿Ya? Ha aguantado bastante mejor el índice de producción manufacturera y el de producción industrial, en donde podemos sacar como conclusión que, claro, que efectivamente el comercio que está sufriendo más hoy día que todo lo que es el sector productivo. ¿No? Pasando como ejemplo a la lámina 6, en donde podemos ver un ejemplo de cómo estas cuarentenas pueden impactar en la demanda. Vemos que la cuarentena ha hecho que hayan caído fuertemente las ventas de autos, y aquí tenemos información de la ANAC, que es la Asociación Nacional de Automotriz de Chile, en donde podemos ver que en el mes de marzo tuvimos una disminución en las ventas de un 36%, mientras que en abril han caído un 72%. ¿Ya? Acumulando en el año una caída de un menos 33,1%
comparando el acumulado hasta abril entre este año y el año anterior. Ahora, esto básicamente afecta a bastantes sectores, no es solo el sector automotriz que está siendo golpeado hoy día, pero sí nos ayuda a tener una idea de órdenes de magnitud de cómo esto le puede pegar a alguna industria y también un poco los efectos de segundo orden que pueden tener esta disminución en la demanda ese efecto de segundo orden como puede ser también el desempleo, ¿ya? En la lámina siguiente podemos ver que las cifras que tenemos al día de hoy de empleo todavía no reflejan muy bien el escenario actual. En términos de empleo no podemos decir que la película hacia adelante se ve mucho mejor, pero podemos decir claro, que esta cifra de 8.2% que vimos al mes de marzo probablemente no incorpora muchos de los despidos que se ejecutaron o que se realizaron, digamos, a finales de marzo. El otro día la ministra Saldívar mencionaba que habían 300.000 cartas de despido de marzo que probablemente se realizaron hacia fines de mes y eso no está incorporado en este dato. Los 800.000 desempleados o desocupados que se ven en esta lámina pueden ser probablemente en torno a 1.1, que eso nos llevaría 1.1 millones, que eso nos llevaría a un dato en torno a un 11.3% de desempleo, ¿ya? Les quería mencionar quizás los datos de la ley de protección del empleo. Básicamente se han presentado 552.000 solicitudes y esas 552.000 solicitudes han sido 460.000 aprobadas, es decir, 460.000 personas que han sido suspendidos de su empleo. Esos son 87% de esos empleos eran con contrato indefinido, digamos, ¿ya? O sea, solo un 13% a plazo fijo, ¿ya? La verdad que, claro, el orden de magnitud es bastante alto. Hay analistas que esperan que tengamos entre un 12 y un 18% de desempleo durante los próximos meses. La verdad que, claro, que va a ir dependiendo de cómo evolucione el virus, pero claro, son cifras que no son descartables y la verdad que, claro, son cifras que no veíamos hace muchos años. Viéndolo por sectores, en la lámina 8 podemos ver que muchos de los sectores están perdiendo empleo. Este es el mismo estudio que tiene actualmente un 8.2% de desempleo, pero claro, vemos que en 2/3 de los sectores tenemos decrecimiento. Y eso está impactado principalmente por algunos de los sectores que son comercio, construcción, agricultura y manufactura, ¿ya? Los sectores que han tenido crecimiento han sido los sectores de información y comunicaciones y actividades de servicio administrativo, ¿ya? Ahora, un poco todo lo que he comentado hacia atrás, digamos, en un escenario en que la actividad se ha ido deteriorando y con un empleo deteriorándose, ha pegado en la percepción de la economía, ¿ya? En la lámina 9 podemos observar que tanto el INSE como el IPEC han tenido caídas bastante bruscas. Vemos que el INSE, que es el índice mensual de confianza empresarial, que publica la ICARE, ha tenido una caída bastante brusca y nos encontramos a niveles de confianza del sector empresarial similares a los que vimos en octubre y noviembre del año pasado. Por el lado de la IPEC, que es el índice de expectativas económicas, que es más por el lado de consumidores, vemos que estamos en el nivel más bajo en 18 años. Para esta última
serie tenemos una lámina donde la podemos ver más larga y vemos en la lámina 10 que estos niveles de percepción de la economía de los consumidores se compara con niveles que habíamos visto en torno a la crisis asiática, ¿ya? Año 97-98 y también en una caída que vimos de la confianza en torno al 2001 con la burbuja.com. O sea, estamos con niveles de percepción de la economía por parte de los consumidores más bajas que la crisis del 2008. Por el lado del primer indicador, que es el de la confianza empresarial, podemos ver que los sectores más afectados son construcción, comercio, industria, minería sigue más positivo un poco por temas de precio cobre, digamos. Ahora, todas estas noticias que hemos visto han llevado a que nuestros agentes reguladores, dígase el gobierno, o sea, nuestros agentes estatales, digamos, nuestro gobierno y el Banco Central han puesto a trabajar estímulos. Vimos que el Ministerio de Hacienda aprobó un paquete de 12.000 millones de dólares para ayuda, para estimular la economía, digamos, y también que el Banco Central ha puesto paquetes orientados al correcto funcionamiento de los mercados y también ha bajado a su mínimo técnico las tasas de interés, ¿ya? Entonces, estos estímulos han ayudado a que los mercados se hayan normalizado tras un desempeño bastante negativo en el mes de marzo. Vimos un mes de abril en donde tuvimos normalización no solo en la bolsa local, sino también en mercados internacionales, ¿ya? Entonces nos hace levantar la pregunta, ok, ¿cuántas balas, cuánta munición tiene el fisco para incentivar este tipo de programas? La verdad que todavía el nivel de endeudamiento en Chile es bastante bajo. Si nos comparamos con los países que tienen la misma clasificación crediticia, el endeudamiento de Chile en términos de GDP o de PIB es de un 34%, el promedio de los países que tienen esa misma clasificación crediticia es un 54%, por lo que Chile potencialmente podría aumentar su nivel de gasto. Y es lo que ha estado haciendo en los últimos años. Hemos visto ahí en el cuadro a la izquierda, se puede ver cómo ha ido aumentando este porcentaje de deuda versus el PIB. Y la verdad es que, claro, que la tendencia para los próximos años también es alcista, un poco con los paquetes que se anunciaron en noviembre pasado, más los que se anunciaron ahora en marzo. Pero el mensaje aquí es que hay espacio para este tipo de estímulos y la verdad que a pesar de que ya hayan expectativas de que nos bajen el downgrade, o sea, que nos hagan un downgrade de la clasificación crediticia, vemos que queda harto espacio también para que Chile siga haciendo investment grade. Nuestro economista publicó hace unos meses atrás que esperaba que se le hagan dos downgrade en la clasificación de crédito a Chile, pero eso de todas maneras nos dejaría con una clasificación de A-, por lo que todavía estaríamos en una buena situación como país en términos generales. Pasando un poco a mercado, me gustaría hacer un comentario de que toda esta caída en expectativa económica ha llevado a que las tasas caigan y que la renta fija en general haya andado muy bien. La renta variable, desde que hicimos nuestra recomendación en noviembre pasado de pasarnos a underweight, ha andado bastante mal, por lo que ha favorecido el posicionamiento que hemos tenido. Por lo mismo es bueno entrar en detalle de qué es lo que estamos haciendo en renta fija y en renta variable hacia adelante, ¿ya? Un poco para comentar lo que ha pasado con la inflación. La inflación ha
caído bruscamente en todos los plazos, principalmente en los plazos más cortos, en donde vemos que a un año tenemos expectativas de inflación en torno a un 1,5%. Nosotros un poco lo que hicimos hace un par de recomendaciones atrás fue neutralizar nuestra exposición a UEF. Estábamos sobreponderando la UEF, un poco veíamos que iba a haber pass-through desde el dólar hasta los precios de los activos en Chile, de los productos en Chile, y por lo mismo estuvimos sobreponderando eso, pero ahora que tenemos una fuerte caída en la actividad económica, esto tiende a retroceder la inflación. Pasando a la siguiente lámina, vemos que esta caída en inflación ha permitido al Banco Central ser más estimulativo en términos de tasa y a recortar tasa hasta su mínimo técnico de 0,5%. En términos de tasa de política monetaria, creemos que esta va a estar anclada en la parte baja del rango en donde se mueve el Banco Central por un buen tiempo. Creemos que se va a mantener en 0,5 hasta por lo menos octubre o mediados del próximo año. El mercado está esperando que sea octubre esta fecha. Y eso va a tener anclado un poco las tasas en términos generales, por lo que no nos molesta estar neutrales en duración. No queremos que vayan a haber movimientos muy fuertes al alza en términos de tasas. Por lo mismo, hoy día estar en renta fija creemos que es un activo bastante seguro, ¿ya? En la lámina siguiente hemos visto los movimientos de la renta fija en lo que da del año y hemos visto que, claro, que han caído las tasas tanto en pesos como en UF por el lado de la tasa base o la curva de gobierno. Bastante en línea con una actividad más deprimida y con una inflación más controlada. Y eso ha favorecido los precios de los bonos, ¿ya? También aquí se puede ver, si es que vemos las dos últimas filas, el promedio en pesos y el promedio en UF para los distintos plazos. Se ve que ha caído más las tasas en pesos que las tasas en UF, y eso también implica que la diferencia, que son las expectativas de inflación, también hayan caído, ¿ya? En términos de spreads, vemos que los spreads en general tuvieron un alza muy fuerte en noviembre del año pasado, octubre, noviembre del año pasado, luego regresaron y luego tuvimos un alza nuevamente con el tema del coronavirus. Vemos que ha regresado bastante más la parte conservadora, es decir, los instrumentos de mayor clasificación crediticia, también como los papeles bancarios, un poco en línea con los paquetes que ha anunciado el Banco Central de compra de bonos bancarios. Y eso no ha pegado bien porque nosotros estuvimos sobreponderando el crédito en la parte de mejor clasificación de riesgo. Ahora, seguimos con este posicionamiento hacia adelante porque pensamos que pueden venir eventos de liquidez para las empresas que no tengan tan buena clasificación crediticia, mientras que los que sí tienen una buena clasificación crediticia y una posición sólida de liquidez van a ser instrumentos que a pesar de todo no deben sufrir impacto y vamos a tener un devengo más alto que lo que teníamos hace unos meses atrás. Pasando a la renta variable, en renta variable seguimos cautelosos. En el último mes hemos visto que el retorno de la bolsa chilena
ha sido negativo, y siendo que en lo que iba del año la bolsa chilena había sido más defensiva que otras de la región, recordando que ya habíamos tenido un fuerte sell-off hacia fines del año pasado, pero este año, claro, había sido un poco más defensiva que bolsas como la brasileña, la colombiana y la mexicana. Pero claro, en el último mes este gap ha tendido a cerrarse un poco, ¿ya? Y nos hemos ido acercando hacia otros países de la región. En la lámina 18 podemos ver que el IPSA, claro, tuvo una caída bastante fuerte post 18 de octubre. Nosotros un poco decidimos subponderar la bolsa chilena en noviembre, y de ahí seguimos viendo una caída bastante brusca. Y y claro, desde octubre hasta el mínimo tuvimos una corrección de un 45%, desde comienzos de año hasta el mínimo en torno a un 38%. Y post eso, un poco en línea con la entrada en cuarentena de muchos de los países del mundo, de las medidas de contención, y un poco el rally que hemos tenido en los mercados en las últimas semanas, vemos que eso ha rebotado, pero que ha perdido fuerza, ¿ya? Ya se están haciendo correcciones a la baja en utilidades por las principales casas de estudio en términos de utilidades para compañías chilenas, y vienen bastante a la baja para este año. eh, y eso tiene un impacto en valorizaciones, digamos. O sea, ya las valorizaciones no se ven tan baratas, no se ven tan baratas en términos de precio-utilidad, y por lo mismo ocupamos otro tipo de indicadores para mirar valorizaciones como el precio libro, que la vamos a ver un par de láminas más adelante. Ahora, en la lámina siguiente podemos ver que en términos de momentum, el IPSA sigue todavía con momentum negativo. Uno de los indicadores que uno puede ver de momentum es si es que está transando sobre o bajo la media móvil de 200 días. Estamos transando todavía por debajo de la media móvil de 200 días. Eso en términos, a los analistas técnicos les da una señal de si es un buen momento o un mal momento para entrar a la bolsa. La verdad que todavía nos podemos esperar un poco más para estar sobreponderante a clase activos. Por el lado de retorno, bueno, los retornos han sido bastante negativos, como ya hemos mencionado, pero hay algunos sectores como el sector alimentos, forestal y telecomunicaciones que han sido bastante más defensivos que otros. Lo más negativo, bueno, aquí sale a aerolíneas, que básicamente es LAN, y también los retailers, como evidente, porque hay muchos de los comercios cerrados. Ahora, en términos de valorizaciones, como lo adelantaba hace un minuto atrás, vemos que en términos de bolsa libre se ve bastante barato el IPSA versus lo que veíamos hace unos meses atrás. Estamos hoy día en niveles de bolsa libre de una vez para todo el IPSA, siendo que a comienzos de octubre estamos en 1,5. Y también ahí se puede ver un poco cuál es el valor bolsa libre de algunos de los sectores versus lo que era hace 6 meses atrás. Ahora, llama la atención que tenemos todavía más de la mitad de los sectores transando bajo su precio libre, ¿ya? En términos de flujo y en términos de flujo, me gustaría comentar 3 láminas. Básicamente, qué es lo que han estado haciendo los internacionales respecto al IPSA versus los locales. Esta lámina muestra el ETF ECH, que representa, que se puede comprar afuera de Chile, digamos, y que tiene inversionistas extranjeros invertidos en este instrumento. Vemos que apenas comenzó el estallido social, vimos mucha construcción de cuotas por el lado de los inversionistas extranjeros, mientras que en Chile los inversionistas están vendiendo o destruyendo cuotas del ETF de la derecha, que se puede comprar en la bolsa local. Y ya hacia mediados de marzo
principios de abril, vemos que los inversionistas en Chile comenzaron tímidamente a construir cuotas en el mercado local, mientras que en el mercado internacional todavía se veía que se seguía destruyendo cuotas un poco por este movimiento de risk-off y salida de flujo de mercado emergente. ¿Ya? En el gráfico siguiente hacemos una agrupación de los 32 principales fondos mutuos y fondos de inversión en Chile de renta variable, y vemos que, claro, la destrucción de cuotas ha sido consistente desde el comienzo desde el año pasado. En la línea naranja clara se puede ver los aportes y rescates acumulados en dólares, en donde se puede ver que salieron en torno a 700 millones de dólares de estos fondos a lo largo del año pasado, y eso se ha tendido a estabilizar. Eso es una noticia marginalmente positiva, porque, claro, hemos visto que ya, al parecer, buena parte del flujo de salida se ha tendido a estabilizar. Y si vemos lo que están haciendo las AFP en términos de flujo, también vemos que en la lámina siguiente habían sido vendedoras las AFP durante los 5 meses anteriores, y en el mes de abril, por primer mes, tuvimos un flujo de entrada a la bolsa local. Eso sí, históricamente la AFP había mantenido una exposición relevante a la bolsa local, y eso es cada vez menor. Teníamos niveles en torno al 18% en el año 2010 de exposición del total de activos de la AFP en renta variable local, hoy día solo un 6.8%. Y creemos que esto se puede mantener por un tiempo, pero nos interesa que ojalá no siga disminuyendo para poder tener un comprador de última instancia, como ha funcionado generalmente la AFP en Chile, como un agente estabilizador de precios, digamos. Para repasar el posicionamiento, seguimos con un posicionamiento bastante cauteloso en lo que es renta variable. Creemos que los datos económicos van a seguir saliendo malos, creemos que todavía vamos a tener alta volatilidad en los mercados, y por lo mismo creemos que es razonable mantenernos un poco con una exposición un poco menor a lo que es nuestro allocation estratégico de largo plazo. En renta variable creemos que vamos a encontrar mejores niveles de entrada para el IPSA, como contrapartida estamos hoy día sobreponderando la renta fija. Esta recomendación la tenemos en pie desde octubre, desde noviembre del año pasado en términos generales. Hemos tenido un mejor performance que haber estado neutrales en todo, digamos. Pero recordar que siempre los portafolios deberían tener un poco de todo para poder lograr estos efectos de diversificación, y al recomendar sobreponderar o subponderar no significa comprar solo de un activo y vender del otro, sino que es hacer movimientos marginales en la exposición de largo plazo. ¿Ya? En términos de la renta fija, seguimos con una sobreponderación a bonos corporativos versus bonos gobierno. Con este aumento de los spreads, creemos que en la parte de alta calidad crediticia es razonable mantener mayor exposición que en papeles de gobierno. Y por otro lado, como ya comentamos en los últimos cambios, estamos neutrales en UF versus peso y en neutrales en duración. Con eso, yo diría que hemos cubierto la parte local, así que me gustaría darle la palabra a Carla para que nos comente la parte internacional. ¿Está bien? Sí, se escucha. Bueno, internacional, con respecto a lo que pasa en el mercado, la idea es que en esta sección hagamos primero una revisión de lo que ha sucedido. Carla, por favor, un poquito más cerca del micrófono para que te podamos oír más fuerte. Gracias. Ok. ¿Por acá se escucha mejor o todavía estamos lejos? Sí, ahí está mejor. Acá está mejor, ok. Entonces, con respecto a los mercados internacionales, la idea es que en esta sección hagamos una revisión de lo que ha sucedido con los distintos mercados desde marzo hasta la fecha, que han sido un par de meses bastante acontecidos,
para posteriormente revisar los datos corporativos y económicos recientes con los que contamos. Después vamos a repasar algunos temas relevantes en renta fija internacional y vamos a concluir con el posicionamiento recomendado con el cual estamos gestionando nuestras carteras. Partí revisando lo que ha sucedido con el indicador de volatilidad de mercado en Estados Unidos. El VIX llegó a niveles máximos no vistos desde el año 2008 durante marzo, niveles en torno a 86, para posteriormente retroceder a niveles en torno a 30. Esto también sucedió en línea con el mejor desempeño de mercados que hemos tenido desde ese minuto hasta la fecha. Si bien 30 sigue siendo un nivel en el rango superior de lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años, sin duda representa una volatilidad que ha tendido a niveles más normalizados desde una perspectiva histórica. Con respecto a Estados Unidos, la evolución de los mercados accionarios, acá podemos ver la gráfica de lo que ha sucedido con el mercado americano, el índice S&P 500, el cual llegó a corregir desde los niveles máximos a mínimos un 35%, con un rebote posterior en torno al 30%, que fue impulsado principalmente por los históricos anuncios de estímulos fiscales por parte del gobierno y monetarios por parte de la Fed, lo que le dio piso al mercado financiero. Ahora bien, desde mediados de abril aproximadamente hasta la fecha, la verdad es que hemos visto una tendencia más bien lateral, en donde hemos estado un poco al vaivén de noticias, por un lado, positivas con respecto a tratamientos del coronavirus, con respecto a reapertura, muy recientemente con las positivas pruebas de vacunas en fase de testeo, y por el lado negativo, declaraciones sobre consecuencias económicas de la pandemia, reportes de datos macro, que han sido tremendamente negativos, volatilidad en torno al precio de petróleo e incluso en el último tiempo eventual resurgimiento de los conflictos comerciales entre Estados Unidos y China. Pero la verdad es que en términos de tendencia de mercado, el rebote de fines de marzo y de comienzos de abril ha tendido a perder un poco de fuerza en las últimas semanas, manteniéndose en este rango más bien lateral entre los 2.750 y los 2.950 puntos. En el caso de Europa, medido en dólares, y los niveles de corrección fueron superiores a los de Estados Unidos. En este caso, la corrección de máximos a mínimos llegó al 40%, con rebotes también algo menores en magnitud, versus lo que acabamos de ver en Estados Unidos, pero también demostrando un poco esta falta de tendencia o de canal más bien lateral que hemos visto en las últimas 4 semanas. Por el lado de mercados emergentes, el ETF de mercados emergentes consolidado, hemos visto también una evolución bastante similar versus lo que acabamos de revisar en mercados desarrollados, con rebotes en torno a 25%. Ahora bien, esto representa el mercado emergente de manera consolidada, como yo les comento, y si separáramos las regiones, la verdad es que hemos visto un mucho mejor desempeño de Asia emergente versus... Otro de los temas que también ha generado bastante volatilidad en los últimos meses ha sido la evolución del precio del petróleo, el cual a comienzos de marzo, si recordamos, sufrió importantes caídas en consecuencia a las complicaciones que se generaron entre Rusia y Arabia Saudita para coordinar las cuotas de reducción de la producción, y posteriormente se sumó la abrupta caída en demanda a nivel global como consecuencia de la pandemia. Ahora, en la penúltima semana de abril, el precio marcó niveles mínimos históricos, dado que las transacciones de los contratos de futuro de mayo, en ese minuto, que vencían el 23 de abril, llegaron a terreno negativo en el día previo al vencimiento, en torno a menos 40. Y esto se generó un poco, dado que estos vencimientos de contratos en WTI implicaban una entrega física, y estábamos en una situación de escasez de espacio de disponibilidad de almacenamiento. Obviamente los niveles de inventarios han aumentado y eso es lo que generó un poco esta situación. Así que hemos tenido, como yo les comentaba, bastante volatilidad. Hoy en día estamos en niveles por sobre 30 y el rebote se ha generado principalmente por 2 motivos. Que viene. Por un lado, hemos visto una reducción en la producción de petróleo. Acá está el caso de Estados Unidos en el gráfico de la izquierda, de lo que ha pasado en las últimas semanas, pero a nivel global la verdad es que hemos visto la misma tendencia de reducción en niveles de producción. Y a su vez también hemos tenido un repunte en los niveles de demanda. En el gráfico de la derecha
Tenemos el repunte en la demanda por gasolina que hemos visto en las últimas semanas, que obviamente tuvo una caída tremendamente abrupta por todo el efecto de la pandemia. Hoy en día estamos con niveles de rebote, todavía lejos de lo normal para esta época del año, si es que lo comparamos con niveles previos 2018-2019, pero por lo menos esta tendencia es la que ha ayudado un poco a este rebote de precios que revisamos anteriormente. Ahora, saliéndonos un poco de mercado y de temas como más contingentes de lo que acabamos de revisar, pasemos a los flujos, qué ha pasado con los flujos de las distintas clases de activos. Acá tenemos los datos que entrega Deutsche Bank desagregados por asset class y por región. Son en general los flujos que sigue bastante parte del mercado. Y arriba a la izquierda, cada una de las barras de colores representan las últimas 4 semanas. Vemos que continúa un bajo flujo y levemente negativo hacia renta variable, flujo positivo a bonos y elevado flujo a money market, que es la clase de activo que ha tenido mayor flujo en las últimas semanas. En el gráfico de abajo a la izquierda tenemos la desagregación a nivel regional y por subclase de activo, en la cual hemos visto flujos positivos a deuda corporativa investment grade y high yield, y por el lado del mercado desarrollado, y flujos de salida tanto a bonos como renta variable emergente, que la verdad es que continúa. Si revisamos esto en una perspectiva de más largo plazo y vemos la evolución como porcentaje del stock de cada clase de activo, en el gráfico de abajo a la derecha, la línea verde oscura muestra la importante salida de flujos que vimos en la deuda emergente, que pareciera mostrar algo de estabilización en las últimas semanas, y en la línea rosada, flujos de salida a renta variable emergente. En ese caso no se ve el nivel de estabilización de la deuda. Con respecto a deuda investment grade de mercados desarrollados, vemos cómo se ha revertido la salida de flujos iniciales que vimos al comienzo de la pandemia. Corresponde a la línea como gris oscura, perdón, violeta oscura que vemos en el gráfico, y acá también se ve bastante marcado el flujo de ingreso a money market que habíamos comentado previamente. Ahora, las consecuencias de los rebotes de mercado que acabamos de revisar en un entorno de menores expectativas con respecto a los resultados corporativos de las compañías, han generado un aumento importante en los niveles de valorizaciones en los cuales está transando actualmente el mercado. En Estados Unidos estamos muy por sobre el promedio de los últimos 10 años, estamos transando en torno a 23 veces precio-utilidad, con un promedio histórico en torno a 16, por lo tanto estamos con un premio bastante importante. En Europa también estamos con una situación de valorizaciones bastante elevadas, y en el caso del mercado emergente, Asia emergente y China se encuentran por sobre el promedio de los últimos 10 años, estamos en niveles menores versus el cierre 2019. Ahora, en Estados Unidos estamos prácticamente terminando el periodo de reporte de resultados del primer cuarto del 2020. Las compañías ya han reportado por sobre el 91%, y hemos visto un decrecimiento de utilidades menor a lo que inicialmente se había proyectado. Las utilidades han decrecido un menos 7.65, se esperaba inicialmente un menos 16, así que fue menos malo en este primer trimestre, pero recordar que el primer trimestre, la verdad es que el periodo más impactado fue prácticamente las últimas 2 semanas de marzo, por lo tanto no captura en la totalidad los efectos que estamos viviendo hoy en día. Acá destacar también que dentro de los sectores más impactados negativamente se encuentra el sector financiero, en donde tuvimos significativos niveles de provisiones por el lado de banco, anticipándose un poco al aumento en las tasas de morosidad que se espera que sucedan como consecuencia de lo que estamos viviendo de aquí hacia adelante. En términos de resultados corporativos para el año, en el 2020 se espera un menos 21.5% para el año completo. Esto se ha ido revisando cada vez más a la baja, y en contrapartida para el 2021 se espera un repunte en torno al 26%, que es lo que el mercado hoy día, la verdad, ya lo tiene bastante internalizado como una realidad. Ahora, a nosotros nos parece que puede ser un escenario bastante optimista, por así decirlo, considerando que cada vez nos damos cuenta que los impactos que estamos viviendo pueden tener efectos por un periodo de tiempo mayor a lo que inicialmente pensábamos,
y que el retorno a actividad definitivamente va a ser en una realidad bastante distinta a lo que estábamos acostumbrados. Y estos procesos de adaptación obviamente levantan incertidumbre sobre cómo va a terminar siendo finalmente la evolución de la actividad. Además, si comparamos estas expectativas de repunte tan prominente hacia el 2021, lo comparamos con lo que los mismos CEOs de las compañías piensan, que está en el gráfico a la derecha, aparecen las expectativas que tienen ellos sobre las utilidades en esta línea azul versus lo que espera el mercado en esa línea roja con respecto al repunte. Por lo tanto, las mismas personas que están gestionando hoy día las compañías en el mundo real tienen perspectivas bastante más negativas de lo que está internalizando el mercado. Ahora, si revisamos la evolución de las utilidades en las distintas regiones en los últimos años, Estados Unidos por lejos ha liderado, es la línea naranja que aparece acá en el gráfico. Europa se ha quedado rezagado como región, y acá podemos ver también la fuerte corrección de las últimas semanas de las utilidades que hemos visto. Ahora, en este contexto que estamos viviendo hoy en día, es bastante probable que es de la situación de mayor fragilidad corporativa y económica que vemos en Europa, más que tener una reversión a la media entre regiones, vemos que es más probable que se genere una mantención de estas tendencias que hemos visto en los últimos años hacia adelante. Por el lado de expectativas de crecimiento económico, aquí comentar que en abril el Fondo Monetario Internacional publicó sus expectativas para el 2020 y 2021 con muy fuertes correcciones a la baja en prácticamente absolutamente todos los mercados, perdón, todos los países. Y recientemente la directora del Fondo Monetario Internacional declaró que es muy probable que el fondo revise a la baja su pronóstico de repunte económico para el 2021. Ellos esperaban inicialmente para este año en el mundo completo un menos 3% y para el 2021 un 5.8%. Y lo que declaró ella es que a la luz de los últimos datos económicos que tenemos, es bastante probable que ese 5.8 se revise muy a la baja. Ahora, si revisamos lo que se ha reportado hasta la fecha en crecimiento en Estados Unidos y lo que se espera en quarters, en trimestres, el último crecimiento en Estados Unidos se reportó del primer trimestre en menos 4.8, el gráfico que aparece a la izquierda, la línea naranja, y lo que se espera es que de cara al segundo trimestre veamos el peor punto en términos de crecimiento. El consenso hoy en día está esperando algo cercano al menos 35% para el trimestre. Y si lo miramos a nivel anual, en el caso de Estados Unidos se espera un decrecimiento de 6% para este año y de menos 7% para Europa. Acabamos de tener también las cifras de desempleo en Estados Unidos, que ya reportó los datos correspondientes al mes de abril, el cual ascendió a 14.7%, el gráfico que aparece a la izquierda. Este es un nivel muy por sobre lo que tuvimos en la crisis del 2008, que aparece ahí también en el gráfico, y que se espera que pueda seguir subiendo hasta alcanzar un pic en torno a 20%. Sobre este punto, destacar que también es muy importante la evolución que tengan las tasas de morosidad, que históricamente, de manera lógica, tienen una correlación importante con las tasas de desempleo. Obviamente la gente desempleada incumple más sus deudas y hay un aumento en la morosidad, y sobre este punto va a ser muy relevante monitorear si es que este desempleo va a terminar siendo transitorio o permanente. En torno al 78% de las personas desempleadas que han encuestado estima que va a ser un desempleo más bien transitorio, cosa que también la realidad es que puede ser un supuesto bastante optimista dado lo que estamos viviendo hoy en día. Y en términos de destrucción de empleo, comentar de que en base a la última cifra se destruyeron por sobre 20 millones de empleos en Estados Unidos. En la crisis del 2008 se destruyeron en torno a 9, esto es prácticamente el doble, y con esto se elimina la creación de empleo de toda la última década. Con respecto a los indicadores de actividad, los indicadores de PMI, que en el fondo corresponden a encuestas que se realizan a una amplia muestra de compañías sobre distintos temas relacionados a actividad,
y que básicamente por sobre 50 puntos indica expansión y por abajo contracción. Hemos visto cifras récord en niveles contractivos, pero en el caso de China con importantes repuntes en las últimas cifras. Sin embargo, en el resto de los mercados, la verdad es que hasta la fecha todavía no tenemos señales de estabilización. Y con obviamente impactos muy significativos, en especial en el sector servicios, como lo podemos ver tanto en Europa como en Japón. Y finalmente, por el lado de otros datos que complementan lo que acabamos de mostrar, niveles de producción industrial fuertemente impactados tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa, obviamente, la producción industrial es tremendamente importante en términos de PIB. En el caso de Estados Unidos, es muy importante el sector servicio y sector consumo. Europa tiene un ADN un poquito más manufacturero e industrial. Pasando a la renta fija internacional, si revisamos un poco la evolución, si revisamos un poco la evolución de las tasas soberanas de la renta fija internacional, en el gráfico a la izquierda tenemos las tasas en Estados Unidos, las cuales hemos visto retrocesos a niveles mínimos históricos. El Treasury a 10 años hoy en día se encuentra en 0,71, a 5 años en 0,35 y a 2 años en 0,17. Las caídas iniciales de la pandemia que vimos hasta estos niveles mínimos han tendido a tener una tendencia más bien lateral en las últimas semanas. En el caso de Europa, que está en el gráfico a la derecha, vimos un repunte a inicios de marzo, que en los últimos 2 meses se ha tendido a revertir, nuevamente llegando a niveles mínimos en el caso de Alemania, pero en España y en Italia las tasas se han mantenido en niveles más elevados. Destacar aquí también los niveles máximos a los que llegamos en la crisis del 2011, llegamos en torno a 7%, tanto para España como Italia. No ha pasado tanto tiempo desde esos años, pero eran tasas que en un contexto de crisis estaban bastante más elevados de lo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, si miramos un poco las subcategorías dentro de la renta fija, en términos de spreads y de tasas de default, hemos visto que hay importantes repuntes en todas las categorías en términos de spreads, las cuales algo han tendido a revertir en las últimas semanas, pero también todavía niveles bastante más bajos de los máximos alcanzados en la crisis del 2008. En el mercado global de high yield, los niveles de spread superaron el 6% y, perdón, superaron de hecho claro, el 10% y se han tendido a revertir bastante en las últimas semanas. En el caso de los niveles de defaults, tenemos niveles de defaults que actualmente todavía no los hemos visto aumentar con tanta magnitud, pero que definitivamente la expectativa es que vayan al alza. Si nos vamos particularmente al mercado high yield, las menores estimaciones tienen implícito en torno a un 10% de aumento a niveles de default y algunos incluso esperan en torno a sobre 12%. Así que es muy esperable que veamos en la renta fija y en especial en el segmento de mayor riesgo aumentos importantes de default de aquí hacia adelante. Ahora, si vemos un poco la evolución de la subcategoría en términos de desempeño de las clases de activos en renta fija, vemos que en el 2020 hemos tenido un desempeño positivo con respecto a el segmento de mejor rating, las categorías investment grade, y un desempeño negativo en lo que va del año para high yield y para mercados emergentes. Estos dos han tendido a revertir durante abril y durante lo que llevamos de mayo, pero el fuerte impacto de marzo sigue generando que las clases de activos estén en lo que va del año en territorio negativo. Y además, adentro de high grade o de investment grade, se generó una división importante entre tesoros y bonos corporativos, en donde inicialmente hubo salidas de flujo importantes de bonos corporativos, un efecto bastante apanicado en respuesta a la pandemia, pero posteriormente con los anuncios que hemos tenido por parte de la Fed de generar un soporte de demanda constante a todo el investment grade que exista en el mercado secundario e incluso aquellas compañías que sean investment grade hasta el 22 de marzo y que posterior a eso pierdan esa categoría, eso ha generado bastante más tranquilidad en ese segmento. Tenemos tasas de devengo en investment grade que hoy en día las podemos capturar con ciertos vehículos en torno a lo cercano a 4, que es bastante más de lo que estamos acostumbrados en los últimos años, por lo tanto nos parece que es una clase activa atractiva, el segmento corporativo de buena clasificación crediticia.
Ahora, un fenómeno que hemos visto en aumento en la renta fija de mercados desarrollados han sido las revisiones a la baja de los ratings crediticios de las compañías. Y en consecuencia, muchas de estas han perdido la categoría Investment Grade, pasando a ser High Yield. Y esto se le denominan los llamados Falling Angels. Estamos hablando de compañías que en su totalidad consolidan un market cap por sobre 130 billones de dólares que han caído en esta categoría. Y si bien, como vemos a la izquierda, el tamaño de High Yield versus Investment Grade en Estados Unidos es bajo como proporción del total, este fenómeno sí puede contribuir incluso a cambiar este mix de rating en el mercado americano, como consecuencia de estas revisiones a la baja en rating crediticio. Y aquí, de la mano con lo que les comento anteriormente, la mayoría de estos Falling Angels, que fueron investment grade hasta el 22 de marzo, sí van a poder ser comprados en el mercado secundario por parte de la Fed mediante los distintos programas que ellos tienen para generar los estímulos. Y para ir concluyendo y dar el espacio después a las preguntas, revisar un poco lo que ha sucedido en términos de estímulos monetarios, tanto en Estados Unidos como en Europa. En general hemos tenido estímulos monetarios a nivel global, ya sea no tan solo por inyecciones de liquidez, sino que por recortes de tasa. Pero hemos visto en Estados Unidos una reacción bastante más rápida, histórica y obviamente en gran magnitud por parte de la Fed, ya que ellos se comprometieron a generar estímulos de manera ilimitada mediante distintos vehículos de liquidez. En el caso de Europa, la magnitud en términos de estímulos es menor y de hecho ellos en su última reunión realizaron un llamado a los gobiernos a anunciar mayores niveles de estímulo fiscal. Lo que en el caso de Europa, la verdad es que por temas de coordinación, de negociaciones entre los distintos países, suele suceder en plazos de tiempo bastante más lentos que lo que vemos en Estados Unidos. Y hoy en día no es tan solo estímulo lo que se necesita, sino que se necesita rapidez. Además, en Estados Unidos hemos tenido complementarios a estos estímulos monetarios, anuncios de estímulos fiscales, que en una primera ronda fueron por sobre el 10% del PIB, y que el mercado, la verdad, es que está esperando anuncios de nuevos paquetes de estímulos adicionales que irían en esta misma línea y que de hecho muchos ya se están discutiendo y negociando. Bueno, para revisar, en resumen, el posicionamiento, estamos hoy en día privilegiando también en la parte internacional un posicionamiento más defensivo en las carteras, en línea con lo que hemos revisado ahora en esta presentación sobre valorizaciones de mercado que están en niveles elevados, incertidumbres que persisten sobre los efectos finales en actividad, en magnitud y en duración con respuesta en consecuencia de la pandemia. Y si bien obviamente este tipo de posicionamientos tiene un riesgo sobre eventuales rallies de mercado ante anuncios de vacunas o tratamientos para el coronavirus, estamos hoy en día optando por ser un poco más cautelosos en la gestión de riesgo y ante los antecedentes más bien fundamentales con los que tenemos hoy en día. Ahora, en términos regionales, estamos subponderando Europa, que nos parece que como región cuenta con una mayor debilidad corporativa y también económica para enfrentar la situación, sumado a que además el desempeño de esta región está bastante ligada al ciclo global y que, como todos sabemos, enfrenta el mayor desafío hoy en día probablemente del último siglo. En mercados emergentes, nos parece que Asia emergente se encuentra en términos relativos en una mejor situación económica y de actividad para enfrentar la situación actual, con valorizaciones menos elevadas versus la historia, en comparación a las otras regiones. En comparación, hay un punto, menos elevada en comparación a su propia historia, porque no es necesariamente correcto comparar distintas regiones en términos de múltiplos. Y además, en el caso de China en particular, con una curva de aprendizaje sobre el coronavirus y capacidades de manejo de la pandemia, que la verdad es que son bastante mejores que las que hemos visto que tenemos en el resto del mundo. Por el lado de la renta fija, estamos privilegiando también, en línea con lo que le acabo de comentar en renta variable, un posicionamiento defensivo, privilegiando los segmentos de mejor calidad crediticia y idealmente también de menor duración, en especial en los segmentos corporativos investment grade, que como les comentaba, hoy ofrecen niveles de devengo que nos parecen atractivos y con riesgos que nos parecen bastante más acotados. Que en especial en el caso de investment grade cuenta con esta demanda por parte de la Fed en función de los estímulos. Y la clase activo que estamos subponderando hoy en día es high yield. Nos parece que esta clase activo puede estar expuesta a mayores niveles de volatilidad. No tenemos certeza tampoco de hasta qué niveles pueden finalmente llegar las tasas de default en la situación actual
y la verdad es que comprar hoy en día compañías con balances menos sólidos es algo que en este contexto creemos que no está tan alineado con este view más bien conservador. Ahora bien, dicho todo lo anterior con respecto a esto, reforzar que esto corresponde a views más bien tácticos que se ejecutan sobre un perfil de inversión de largo plazo con los clientes. El tener una clase activa en Underway no implica no tenerla, sino que más bien implica tomar una menor exposición de la que tendríamos en un perfil más bien estratégico. Nos parece que definitivamente definir correctamente el perfil con cada cliente es lo fundamental para poder estar tranquilo en estos contextos y alineados con las reales tolerancias al riesgo que tenga cada cliente. Así que con esto voy cerrando la parte internacional. Dejo la palabra ahí a Ignacio y a las preguntas que puedan surgir ante la presentación. Sí, muchas gracias Carla, muchas gracias Benjamín por esta presentación. Creo que ha quedado bastante claro tanto el ámbito local como el ámbito internacional. Destaco los últimos comentarios de la Carla respecto de los posicionamientos. Esto siempre se entiende, ¿no es cierto?, en el margen. Una cosa es el posicionamiento estratégico del cliente que tiene que ver con su perfil de riesgo y su horizonte de inversión, y otra cosa son los movimientos tácticos que uno podrá aprovechar en el margen dada la información, ¿no es cierto?, que recibimos y la coyuntura de los mercados. Ahora vamos a dar paso a las preguntas. Ya tenemos varias preguntas que nos han llegado de parte de ustedes. Les quiero indicar que abajo hay varios circulitos, ¿no es cierto?, en la plataforma. Hay uno azul que es el chat y otro que también, bueno, y ahí pinchan y hacen la pregunta, o también donde hay tres puntitos en forma horizontal que se abre otro menú y ahí está el icono de pregunta y respuesta. Así que si quieren seguir haciendo más preguntas, los invito a que la hagan por ahí. Vamos entonces con la primera pregunta, esta del mercado local. Un cliente nos pregunta, comenta que Chile aún tiene espacio para endeudarse, pues tiene un 34% de deuda y hay países investment grade con más del 50%. Sin embargo, si Chile llega a esos niveles de deuda, podrían quitarle la clasificación investment grade, por lo que pareciera que quizás no hay tanto espacio para endeudarse. ¿Están considerando eso en sus proyecciones? Sí, o sea, se está considerando eso. Yo creo que la pregunta tiene ahí un sesgo a que si es que tocamos ese nivel, Chile perdería el investment grade y eso no es así. Entendamos que hoy día el rating de crédito de Chile es A más para S&P y para perder el investment grade tendríamos que pasar antes por el A negativo, triple B más, triple B menos, y ahí recién, después del último recorte, llegaríamos a ser no investment grade. Entonces, lo que estamos viendo es que potencialmente, si es que llegamos a niveles de 50 de deuda GDP, que probablemente nos podamos acercar allá dentro de los 2 próximos años, probablemente nos van a bajar el notch 1 o 2 en la calidad de el rating de crédito. Entonces, todavía quedaría mucho espacio para dejar de ser investment grade. Entonces, por ese lado, estamos tranquilos y creemos que no debiera ser un escenario muy negativo para lo que el rating soberano en Chile, todos los gastos que estamos viendo, los paquetes que se han anunciado en los últimos meses. Muy bien. Otra pregunta. Hay un cliente aquí invertido en fondos de deuda corporativa. Dice, los fondos de deuda corporativa durante este año han tenido un muy mal performance en general. ¿Qué se puede esperar para lo que resta del año? Yo aquí haría la separación entre deuda corporativa de buen riesgo o de buena clasificación crediticia o quizá un poco más high yield, ¿ya? Los fondos que han dado peor son los más high yield. Un poco hemos tenido algunos eventos de crédito en titulares por lo menos dando vuelta al mercado. Ya se puede ver el tema de Enjoy quizá, o también la reestructuración también de la deuda de retail, que son temas que han venido dando vuelta desde comienzo de año y que han impactado en el spread de crédito.
probablemente tengamos más eventos de este tipo hacia adelante, pero lo que sí creemos es que los niveles de devengo de los bonos corporativos de buena clasificación de riesgo están pagando hoy día un premio versus lo que habían pagado en los últimos años. Y por otro lado, también, también deberán ser buenos pagadores. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que los bonos de buena clasificación crediticia hacia adelante van a ir devengando más que los bonos, dígase, soberanos o quizás de más corta duración, etcétera. Por lo mismo yo diría que el sweet spot hoy día para invertir en renta fija es crédito de buen nivel. Y en duraciones no tan cortas, no tiene para qué ser tan corto, digamos, porque la verdad que van a estar tan claras las tasas base. Bien, muchas gracias, Benjamín. Aquí otra pregunta respecto del exceso de liquidez, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué el mercado parece no estar incorporando los malos números que se sabe se reportarán? ¿Esto es solo exceso de liquidez? Y de ser así, ¿los mercados estarían manteniendo precios para cubrir la inflación? ¿Cuándo este exceso se debería traspasar a inflación? A ver, aquí por el lado de los famosos estímulos y la liquidez, como yo lo comenté en la presentación, es definitivamente el factor más relevante que le dio piso al mercado. O sea, de hecho, el día en que la Fed anunció estos estímulos ilimitados marcó el punto de inflexión en términos de rebote de mercados financieros. Y hay que distinguir que los horizontes, obviamente, son distintos. El mercado financiero funciona anticipando los flujos futuros y en ese sentido, obviamente, las expectativas ya están centradas un poco en lo que va a pasar, no en este año, sino que en el año próximo, y están bastante confiados de que va a haber estímulo suficiente para poder contener la situación que estamos viviendo hoy en día. Por el lado económico, la recesión económica es algo que, por supuesto, va a ser muy profundo, como ya lo hemos visto, como se sabe que va a suceder en el segundo cuarto, y bastante más duradera. Entonces, no necesariamente vamos a ver una tendencia igual en términos de mercados financieros y mercados económicos, pero lo que sí nos parece es que en términos generales, hoy día quizás hay bastante optimismo y mucho más allá de lo que parece razonable ante la incertidumbre que todavía tenemos sobre si vamos a tener una recuperación de cualquiera de las múltiples letras que hoy en día se habla. Entonces, yo no esperaría necesariamente que tengamos una corrección a los mismos niveles a los que llegamos o que mientras dure la recesión económica vamos a estar siempre en un mercado deprimido. Eso no es así, no es tampoco ese view, sino que más bien tiene que ver con buscar mejores oportunidades de entrada para poder ingresar a niveles más razonables. Y con respecto a la inflación, obviamente es una preocupación y es algo que va a venir como un efecto un poco más de segunda derivada. En el fondo, por tener bancos centrales imprimiendo más, es evidente de que eso genera una presión inflacionaria, pero para que se genere, se necesita primero que haya una real reactivación en términos de actividad. Entonces es algo de lo que nos vamos a tener que preocupar sin duda alguna, pero el problema de muy corto plazo es que se dé finalmente, realmente, ese repunte en actividad. ¿Y en qué plazo? Yo creo que ese es el foco. El mercado está descontando algo muy rápido hoy en día, que es un repunte bastante potente de cara ya al tercer Q. Por ejemplo, en Estados Unidos se espera ese menos 35 que yo les mostraba en el segundo Q, pero para el tercer Q ya se espera un 15 positivo. Entonces, es ahí en donde va a estar como el foco y lo que hay que estar monitoreando, si va a ser finalmente una recuperación como lo que está descontando el mercado, muy rápida o no. En nuestro escenario base es que va a durar más de lo que el mercado tiene internalizado hoy en día. Muchas gracias, Carla. Siguiente, aquí tenemos la pregunta de un cliente más bien optimista y la mezclo con otra que era más o menos parecida. Ante la eventualidad de una vacuna, de la aparición de una vacuna, digamos, o simplemente de la vuelta a la normalidad, un poco echando a andar la máquina como se ha estado haciendo en Chile y el mundo, ¿cuál sería la recomendación de Credicor Capital para ir posicionando una cartera que aproveche un rally y una recuperación de los activos?
Voy yo, Carla. Un poco aquí nuestro escenario base es que a pesar de que aparezca una vacuna, digamos, y, y probablemente otros tratamientos paliativos, la verdad que el desafío grande está en llevar esto a las poblaciones de riesgo y a la población en general también, digamos, ¿ya? Eso puede tomar tiempo. O sea, ayer ya estábamos viendo el titular de Moderna, digamos, en que iban bastante avanzados en pruebas y que ya en el mes de julio podrían estar terminando con una fase final de testeo en personas. Pero si uno va al detalle, Moderna dice, ok, si es que sale todo bien en julio en términos de vacuna, yo voy a poder estar entregando las primeras vacunas entre fines de este año, dígase diciembre, o el primer semestre del próximo año, digamos. Entonces, todavía hay muchos meses en donde probablemente vamos a tener que seguir con medidas de contención, etcétera. También, si uno mira las capacidades de producción de los principales productores de vacunas en el mundo, la verdad que, 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 que a pesar de que estén todas a full capacidad, no vamos a llegar a cubrir toda la población mundial, digamos, ¿ya? Y también, claro, los productores más grandes dicen que ellos son capaces de generar decenas de millones de vacunas por mes, ¿ya? Entonces hagan sus matemáticas, pero claro, la verdad que son en torno a 4 o 5 los productores más grandes de vacunas en el mundo y no te da, no alcanza para cubrir la población mundial rápidamente. Entonces, claro, el escenario en que llega la vacuna, yo creo que no necesariamente implica que vaya a volver toda a la normalidad rápidamente. Lo que sí puede implicar es que, claro, que los mercados financieros se empiecen a anticipar y a un poco a transar a las utilidades de los años siguientes, digamos, estimando que va a haber una recuperación fuerte. ¿En qué sectores? En Chile, particularmente, nos gustaría aprovechar parte de ese rally, quizás los sectores más defensivos, en los sectores que tienen altos niveles de caja y que tienen también probablemente modelos de negocio viables hacia adelante. Nos gustaría en ese caso un telecom, hoy día en el escenario actual, esperando que todo se comience a normalizar, la verdad que claro, alimentos y bebidas, forestal, nos parece que son play un poquito más conservadores y de no tanto beta para aprovechar un rally dentro de los próximos meses. Bien, gracias, gracias Benjamín. Gracias, Benjamín, perdón. Otra pregunta. Son dos preguntas de ratios. Una es optimista y la otra es más pesimista. Voy a partir con la optimista. Dice, y del mercado local. Comentaron que muchas compañías chilenas están con valorización bolsa libro bajo 1. Para un inversionista de mediano o largo plazo, eso se presenta como una gran oportunidad. ¿Qué opinan de eso? Yo tengo una respuesta dual puesta. Sí y depende, digamos. O sea, claro, cuando uno dice, oye, me estoy comprando una acción de una empresa que está a la mitad del valor libre, se ve como una ganga, digamos. Y claro, si la mantengo en el largo plazo, etcétera, podría tener buenos retornos hacia adelante en mi cartera. Eh, en ese sentido, claro, un poco lo que dice la teoría es claro, se ve barato, probablemente los rendimientos sean positivos. Depende por el lado de qué es lo que tiene el libro, digamos, si es que el libro va a sufrir ajustes, digamos, hacia adelante. Y por otro lado también depende de que si hoy día las acciones están baratas, quizás también pueden seguir baratas por un periodo de tiempo en donde quizás exceda el horizonte de inversión de un inversionista de mediano y corto plazo, ¿ya? Entonces, ahí hay que poner sus matices y la verdad, claro, si es de muy, muy largo plazo, claro, o sea, la verdad que se tendería a ver barato. Ok, la otra pregunta sobre ratio, que es más bien pesimista, y es sobre la bolsa extranjera. ¿Creen que estos PU de Estados Unidos tan altos son sostenibles en el tiempo? A ver, el PU de este año, si bien es tremendamente elevado, tiene relación porque la U, que es el denominador en el fondo del ratio, está
ha sido muy revisado a la baja. Y además estamos en un entorno en el cual los estímulos que hemos comentado genera una inyección de liquidez importante en el mercado y que de alguna forma también impulsa a los ratios a estar en niveles bastante más elevados. Por así decirlo, tenemos un costo de oportunidad en la renta fija que es prácticamente cero. Ahora bien, de cara para el próximo año, con lo que espera el mercado en términos de repunte de utilidades de la U-Forward, se espera que el ratio ya se devuelva a niveles un poco más normalizados. Entonces, aquí va a ser muy importante monitorear cómo va a ser esa evolución de las utilidades esperadas. Yo creo que en los niveles actuales, sin un repunte de cara al próximo año, por supuesto que no es un ratio muy razonable y por eso es que nosotros creemos que quizás al mercado se le pasó un poco la mano con el rebote, llevándolo a los niveles de precio que estamos hoy en día. Pero lo que va a determinar de si esto es sostenible o no, o si hay cambios significativos, va a ser esta evolución de la utilidad esperada, que como les comento, si se da el escenario que el mercado está descontando, que es un repunte importante de cara al próximo año, eso alivia de cierta forma las valorizaciones. Ahora, igual nosotros, parte importante del argumento por el cual estamos con esta visión más cautelosa, tiene que ver con que nos preocupa entrar a comprar, por así decirlo, a niveles que nos parece que no son razonables. Ok, una pregunta específica del mercado de la renta fija. Dice, en renta fija local, el posicionamiento táctico en duración ustedes la señalaron como neutral. ¿A cuántos años equivale eso? 4 años. Ok, ahí queda claro entonces que 4 años es duración neutral. Es un poco Respecto, para no ser tan seco con la respuesta. ¿Qué es 4 años en términos de duración en renta fija chilena? La verdad que es el promedio de todos los principales fondos grandes de renta fija a nivel local. ¿Ya? Ahí está la duración más o menos promedio de la renta fija a nivel local y nosotros lo tomamos como benchmark ese mismo punto, digamos. Eso sería. ok, otra pregunta aquí dice, muchas gracias, muy buena la presentación. ¿Qué están pensando respecto al tipo cambio, dólar-peso? Me sumé un poquito tarde y no capturé si hablaron del dólar, eso lo explica el cliente, pero bueno, igual vale la pregunta, ¿no? Súper válida porque la verdad que no entramos mucho en detalle del dólar. ¿Ya? Un poco lo que hemos visto en el dólar peso en lo que va del año es que ha sido a nivel regional una moneda más defensiva versus lo que fue el mexicano, el real y otras monedas de la región. Pero de todas maneras tenemos potenciales sesgos alcistas en la medida de que la economía se puede deteriorar. Es un riesgo que existe eso. Por otro lado, vemos que hay contención por el lado de agentes estatales, o sea, el mismo fisco ha estado vendiendo en las últimas semanas. Tenemos también que el central anunció una intervención en noviembre que no ha terminado de ejecutar, todavía tiene espacio ahí para poder seguir vendiendo dólares. Entonces, por ese lado, creemos que el riesgo alcista está acotado y por lo mismo mantenemos una exposición neutral en lo que es dólar peso hoy día. Ok, van quedando tres preguntas. La siguiente dice, ¿consideran, o en el fondo, en las proyecciones que tienen ustedes de los instrumentos y compañías locales, qué proyección de la continuidad del estallido social está en los escenarios que ustedes están viendo? La verdad que, claro, es difícil asignar un número específico a eso, pero lo que sí hemos visto es que ha tendido a disiparse parte del impacto que le asignamos a este evento y a la realización de una nueva constitución hace unos meses atrás. Hoy día la verdad que la prioridad o el foco en los mercados está más en el tema de ventas, crecimiento, empleo. Y ha pasado a un segundo plano todo lo que pueden ser reformas constitucionales y el impacto que tengan dentro de los precios de los activos a nivel local.
la verdad, claro, no tenemos claridad todavía si es que va a haber plebiscito en octubre. También lo que hemos visto es que en las encuestas estas de alta frecuencia que quizás no son tan acertadas al minuto de los que hubo cuando se realiza la elección misma, pero te dan una sensibilidad de para dónde está yendo el sentimiento y la verdad, claro, que vemos que en los últimos meses el gobierno ha subido en aprobación y potencialmente esto también quizás puede haber también un cambio en la tendencia que se puede ver versus el apruebo o rechazo también que se veía hace unos meses. No tenemos un número redondo diciendo, oye, cuánto es este porcentaje o este impacto en el IPSA, pero sí creemos que ha tendido a disminuir. Ok, gracias, Benjamín. Otra pregunta. ¿Cuáles son los efectos en las bolsas y en la economía con el hecho de que la Fed diga que tiene estímulos ilimitados? Esta pregunta va bien de la mano con lo que comentábamos antes con respecto a la liquidez que le da soporte, obviamente, a los mercados financieros. Pero por el lado como de lo que implica más del lado, desde el punto de vista de la Fed, porque creo que con la anterior ya contestamos un poco de que este soporte de liquidez da piso, por así decirlo, a los mercados financieros. Ellos pueden hacer estímulos ilimitados en el sentido de, por un lado, hacer programas de inyecciones de liquidez directo, tanto a pequeños gobiernos locales, municipales, pequeñas y medianas compañías. Por lo tanto, hay hartos programas de liquidez de manera directa. Están terminando siendo finalmente prestamistas de última instancia de un montón de agentes a nivel económico, y adicionalmente están haciendo compras en el mercado secundario de los distintos instrumentos de renta fija, hasta el minuto de renta fija, con este foco hasta investment grade que yo les comentaba. Están comprando obviamente tesoros, investment grade, mortgage, y ahí el límite, por así decirlo, es el tamaño de cada uno de esos mercados. Pero efectivamente tienen bastante espacio, y este espacio que tienen y que lo están utilizando y que además lo han utilizado de manera bastante rápida y efectiva, y es algo que ya se está ejecutando, es lo que desde nuestro punto de vista ha dado tranquilidad de flujos en términos de mercados más financieros y de poner un poco de piso a los activos de riesgo al tener este prestamista de última instancia. Ok, gracias, Carla. Y por último, una pregunta sobre los commodities. En general, ¿tienen alguna opinión sobre el petróleo, cobre, oro, por ejemplo? Carla, parece que está sin audio. Ahí sí, ahora sí, ¿o no? Ahí se Ahora escucha. sí, sí. Perfecto. Bueno, por el lado de oro, que era lo que les estaba comentando, esto normalmente tiende a funcionar como activo más bien refugio, que es lo que hemos visto en el último tiempo, pero no así al inicio de la pandemia. En el inicio de la pandemia hubo una salida de flujos de prácticamente todas las clases de activos, y lo que también afectó al oro. Pero ya hemos tendido a una normalización, ya que ha terminado funcionando como activo refugio. Cuando la renta fija tiene niveles de tasa tan bajos como lo que estamos viendo hoy en día, obviamente el costo de oportunidad del oro es tan bajo que termina siendo un mejor nivel de refugio. No tenemos un view en términos de tener un precio objetivo de oro, sin embargo, en un contexto de carteras más bien defensivas, es definitivamente un activo que puede tener ahí un espacio de resguardo de valor en estos contextos. Por el lado de petróleo, yo comenté un poco lo que había sucedido en términos de precio en el último tiempo. Hoy en día estamos transando en niveles de por sobre 30, que uno diría, bueno, es bastante más elevado de los mínimos a los que alcanzamos. Sin embargo, con esto estamos levemente superando los costos de producción de muchas compañías. Va a tener que ver obviamente la evolución con respecto a si esta normalización, comillas, de actividad termina en el mismo buen pie en el que vamos hasta ahora, lo que va a seguir reactivando un poco la demanda, y podríamos estar en niveles un poco más elevados de lo que estamos viendo
hoy en día. Pero también acá tenemos el otro efecto, que es el del manejo de producción, que hay que ver si es que finalmente vamos a tener mayores noticias con respecto a coordinación. Tuvimos algo de reducción en cuotas, pero que dado lo que hemos visto en términos de demanda, la verdad es que se diluyó completamente en las cuotas de producción, que se acordó reducir en torno a 10 millones de barriles por día hace más de un mes atrás, pero sin embargo, con lo que mostré yo con respecto a las caídas en demanda, la verdad es que eso se volvió bastante marginal. Así que la actividad va a ayudar al repunte, pero hay que estar súper atentos también ahí a la dinámica de oferta. Excelente, muchas gracias, Carla. Bueno, y con esto damos fin a este webinar. Quiero agradecer nuevamente a los clientes que se han conectado a esta versión. Esperamos que hayamos podido responder sus preguntas y haberle hecho una exposición un poco de, bueno, los mercados y lo que estamos viendo hacia el futuro y cómo tener posicionados los portafolios. Le agradezco también a Benjamín y a Carla por su exposición y por la respuesta a las preguntas. Les comento además que este webinar va a quedar expuesto en nuestra página web a partir de mañana, en conjunto con todos los otros webinars que hemos estado haciendo en esta última meses ya, ¿cierto? Que estamos en modalidad home office. Y también los invito a que tomen contacto con sus ejecutivos comerciales por si tuvieran más preguntas o más dudas que resolver o algún cambio en el posicionamiento que quisieran ejecutar. Nuevamente, entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros.